Vamos a abrir a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Miraremos los primeros 9 versículos, recordando lo que dice al comienzo, que estos son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó. Toda la palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios es revelada a nosotros y preservada hasta el día de hoy, para que recordemos que no es un consejo solamente como a manera de sugerencia, es palabra de Dios que viene con autoridad absoluta. La palabra de Dios que Él al revelarnos nos ha dado como autoridad bajo la que hemos de vivir siempre. Vivir de tal manera que cada uno piense en conformidad a la voluntad de Dios y pensando como Dios quiere que pensemos, actuemos entonces también en toda obediencia. Dice el versículo 2, que hemos de temer a Jehová, nuestro Dios. Y el temor a Jehová es guardar todos sus estatutos y sus mandamientos que nos ha mandado. Qué buen examen hace cada uno que oye la palabra de Dios esta tarde. ¿Es temeroso de Dios? ¿Es el temor de Dios como Él mismo lo describe? Lo que también es evidente en su vida, tanto a la conciencia suya como evidente en el testimonio ante los que lo observan a usted. ¿Es usted uno que teme a Jehová? ¿Es usted, pues, uno que conoce los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios? Que los tiene en cuenta no como sugerencias o simplemente como algo noble al cual aspirar, sino como algo que de Dios nos ha sido comunicado, bajo la cual tenemos nosotros que vivir de esa manera total cada día que Él nos preserva, con vida sobre la tierra. No vengo yo a poner la palabra de Dios bajo examen. No vengo yo a buscar en la palabra de Dios lo que me convenga, a escudriñar la palabra de Dios para buscar que hay ahí que quizá me sirva, sino vengo a entender, por lo que Él mismo nos dice, que toda mi vida tiene que ser sometida, que mi vida tiene que estar en la manera de pensar como de actuar bajo su autoridad. Y así que mi vida entonces reconozca a Jehová, el Dios. Lo dice el versículo 12. Nuevamente recordamos su amonestación. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Ese es el peligro que tenemos continuamente con nuestro propio corazón engañoso y con la presión que nos rodea, las distracciones, los afanes, los quehaceres, las responsabilidades, de que nos olvidemos de que Dios es el que ordena todas las cosas. Dios es el que manda
y exige, reclama de cada uno de nosotros que lo busquemos a Él sobre todas las cosas, de que lo obedezcamos a Él en todas las cosas, en todo momento. Jehová es el que habla, Jehová es el que nos recuerda, Jehová es el que nos apunta a que no nos olvidemos de que Él es y no hay otro. Verso 13, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Pasado, presente, futuro, su vida se comprende completamente en el marco de la relación, la comunión que tenga o no tenga con Él. Se identifica, si en verdad anda por una senda de bien, de larga vida, o si anda usted por un camino que está conduciendo a destrucción, a castigo. Si anda en el temor de Dios, en reverencia a Él, o su vida es una vida acomodada, en el cual Dios también es acomodado a su conveniencia. Es una vida que anda buscando quizás solamente lo del verso 3, la leche y la miel que fluya de la tierra y le alegre la vida. O es más bien su vida el que busca cuidadosamente poner por obra los mandamientos, los estatutos y los decretos de Jehová, en temor y en reverencia a Él, porque es debido en primera instancia no olvidarnos de Él, no olvidarnos de quién es y de qué reclama, a qué tenemos nosotros que dedicarnos para rendirle, porque Él de nosotros lo exige. En vez de buscar primero la leche y la miel, hemos de buscar rendirle a Él el tributo de todo cuanto Él pide. No nos olvidemos, quizá andando en pos de otros dioses, dioses ajenos, los dioses del mundo que nos rodea. Lo dice el versículo 14. De los pueblos que están en vuestros contornos. Hay muchas formas, figuras, maneras de postrarnos en idolatría, en culto, en reverencia a lo que toma el lugar de Dios, ocupa el primer lugar en nuestra vida, a lo que viene a ser importante porque es urgente o porque es conveniente, viene a tomar el primer lugar porque a eso nos presionan los pueblos que están en nuestros contornos. Pero no es el Dios, Jehová, único, verdadero, no es aquel que ha hablado y que nuevamente hoy nos recuerda que uno es, no hay otro. No hay varios caminos, no hay muchas maneras de servirle a Él, mezclando los razonamientos de hombres y las religiones de los hombres para complacer al Dios que leímos, celoso. Celoso. A Él pues tenemos que rendir cuentas, y de lo que Él nos ha comunicado tenemos nosotros que cuidadosamente tener memoria. ¿Son cortos de memoria? Como yo. Tenemos necesidad todos los días
de recordar, de volver sobre lo que ya aprendimos, de volver sobre lo que ya nos enseñaron, volver sobre lo que en algún momento pudo haber sido inclusive impactante en nuestra vida, pero con el paso del tiempo se nos ha ido borrando el impacto, se nos ha ido olvidando lo oportuno, lo preciso del consejo, de la sabiduría, de los mandamientos, de los decretos, de los estatutos de Dios que en un principio habíamos aprendido. Y con las palabras con que nos ha hablado en el verso 3 al principio, nuevamente en el 4 y en la palabra de Dios, así más adelante, sucesivamente, la palabra oye nos despierta. Es una palabra que nos llama a que tengamos nosotros pausa en el camino. Oye, deje de hablar, deje de correr, deje de distraerse y de preocuparse en las cosas que están impidiendo que nosotros oigamos lo que Dios nos ha dicho. Quizás estamos corriendo, afanándonos, preocupándonos por recibir una palabra nueva o fresca, una perspectiva diferente, una manera sorpresiva de que en la vida podamos nosotros hallar la salida, la solución a la necesidad o la preocupación que estamos pasando. Con esta palabra Dios nos recuerda que ya Él nos ha atendido, ya Él nos ha hablado. Es en su palabra que hallamos nosotros la orientación que necesitamos. Es en su palabra que nosotros conoceremos a aquel que nos cuida, aquel que ya todas las cosas las conoce y todo lo que nosotros necesitaremos, Él ha provisto. Oye, Israel, oye, pueblo mío, oye, aquel que invoca mi nombre. Oye, porque así como me busca aquel que conoce, sabe, entiende, que tiene necesidad de recibir de mí el socorro y el sustento, tendrá que acordarse de lo que a través de las edades ya se ha revelado, de la manera como a través de las edades ya me he dado a conocer, para que vengan y descansen en esa tierra, para que vengan y encuentren que ya fluye con leche y miel. Ya en mí todo ha sido resuelto, suplido, para el que en mí en verdad está refugiado. Andaremos nosotros quizá escuchando demasiadas voces hoy en día, y la necesidad que tendremos es más bien enfocarnos y escuchar la voz única y suficiente del Dios único y verdadero, pero eterno, bondadoso, misericordioso, paciente, que nuevamente hoy a través de su palabra nos invita a oír, a escucharle, a Él venir y en Él hallar todo cuanto nuestra vida realmente aprovecha. No es en la primera instancia lo que nosotros creemos que va a ser el refrigerio quizás. Mandamientos, estatutos, decretos
exigencias, a la obediencia. Es verdad que el hombre busca que Dios primero a él le atienda y dice, si tú me das, yo entonces. El corazón del hombre busca que Dios primero me socorre y luego le rendiré. Toda la lealtad, toda la obediencia, toda la alabanza. Te daré a ti la gloria si tú me sacas de este hueco, de este hoyo, de esta necesidad, de esta confusión, de esta tristeza. ¿Qué será? ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué busca a Dios su corazón? ¿Por qué en Dios medita su mente cuando a Dios se clama? Cuando de Dios usted se acuerda. Es para saber cómo le puede resolver, o es para saber qué es lo que Él ha dicho, mandado, establecido, para al conocerlo a Él poder descansar, conociéndolo a Él poder andar en obediencia, conociéndolo a Él poder declarar ante las naciones la verdad acerca de el Dios, muy diferente a los dioses de ellos. Querer que a través de nuestra vida seamos en verdad un pueblo escogido y apartado, un pueblo que a Dios honra y no es como las naciones en nuestros contornos. Que seamos un pueblo en el cual Dios se manifieste, no de maneras nuevas y asombrosas para el presente siglo, sino de la manera como siempre se ha dado a conocer, hablándonos y hablando al que escuche, al que oye. Oye Israel, versículo 4, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Queda algo para usted? ¿Queda algo para mí? Queda todo el beneficio de la bendición de Dios. Quedan todos los cumplimientos de las promesas de Dios para sus hijos. Eso vendrá en el cumplimiento de la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios hacia los suyos. Vendrá por añadidura para el que primero busca a Jehová y lo busca de la manera que Dios manda, de la manera que Dios exige, de la manera que el Dios celoso espera que se le rinda culto y tributo, sin reserva, sin compromiso, sin negociaciones, siendo Él el primero, rindiéndole al que hizo todas las cosas y también reclama para sí todas las cosas porque es celoso de su propia gloria. Todo cuanto ha hecho, lo ha hecho para a través de ellas darse a conocer, revelarse. Y así como lo hizo, lo ha hecho perfectamente, de tal manera que nos enseña en su palabra, todo hombre está sin excusa. Aunque diga que no hay Dios, aunque viva como si no hay Dios, aunque busque a su propia manera servir a Dios, el Dios celoso ha hablado, ha dicho, oye, atienda
al que en su corazón engañoso ha buscado otro camino, al que no queriendo oír lo que Dios ha dicho, ha escuchado la mentira de los dioses en su entorno, de las naciones paganas que influencian, eso sí, hora tras hora, día tras día, por donde quiera que andamos, llevándonos a pensar y a sentir inclusive que pasar una hora en la iglesia el domingo es demasiado, es aburrido, es sin provecho, es una interrupción, es un estorbo. ¿O no? Cuando debiéramos pasar todo el día para quizá equilibrar un poco la influencia que del mundo se recibe. Allá en el trabajo, allá en el estudio, en la misma familia, donde tanto tiempo pasamos. Pero no la pasamos oyendo la palabra de Dios, oyendo al que habla. Desde la eternidad y hasta la eternidad, habla con la palabra más segura, habla con verdad, habla con fidelidad, habla y cumple todo cuanto Él ha dicho, ha hecho, todo cuanto Él quiere, se hará. No hay otro en el cual confiar. No haya otro al que podamos correr para recibir lo que en verdad nos aprovechará. Y si bien Él prometía a su pueblo y nos promete leche y miel, eso venía por añadidura. Eso venía como resultado de que primero a Él se escuchara y en Él se confiara, a Él se obedeciera, de Él se testificara ante las naciones, por más poderosas que fueran, por más presión que el mundo ejerza sobre nosotros hoy día. Mayor es Dios, mayor es su palabra, es Él y no hay otro. Es como Él manda, Él quiere, ningún otro camino encontrará que conduzca a la leche y a la miel. Porque primero es amar a Jehová, primero es hacer su voluntad. Y amar a Jehová y hacer su voluntad sin reserva, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, en todos los días que Dios te conceda sobre la tierra. Que pronto somos para olvidar y para reemplazar. Olvidar que Dios ha hablado claramente y reemplazar lo que ha dicho con lo que nos conviene más inmediatamente. Como si Israel lo recibiera de la noche a la mañana, ¿verdad? Como si no era sino que se subieran al transporte y al día siguiente ya ahí todo lo tenían dicho, hecho, resuelto. Así fue, por la dureza de su corazón, como la dureza de nuestros corazones. La lucha que tenemos es real, tan real como lo tenían también en Israel. Es la lucha contra las naciones. Es la lucha de ser diferentes, apartados, de ser como Dios les había mandado al escogerlos de entre todas las naciones para ser ¿sí? santos.
para ser una nación escogida y apartada de entre todas. Siendo una nación insignificante, ocuparse en la labor más importante. Dar testimonio, no de sí mismos, no buscar lo que a cada uno le importara, le interesara, sino lo que es un solo, el Dios, mandar y buscarlo cueste lo que cueste. Dios celoso, así los guiaba constantemente. Y de ese Dios quería que se conocieran la generación presente y las generaciones siguientes. Estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A ver, ya vamos en más de mediodía y estamos muy atrasados en el cumplimiento de la tarea. Y solo le dedicamos ¿cuánto tiempo hoy? ¿Y cuántos días de la semana? Pensamos tan tan en mínimo, tan reducidamente, de que Dios se complazca con lo poco que le rendimos, con lo poco que le dedicamos, con el poco que nos acordamos de Él. Cuando en un solo día aquí nos hace caer en cuenta de cuán cortos hemos caído ya hoy, inclusive. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Que no quede duda. Quien te conoce, quien te ve, te observa, te sigue, a quién tú sirves, de quién tú tienes memoria, en cada instante de tu vida, en cada ocupación al que te dedicas. Que no quede duda de quién es tu Dios, quién es el que se sirve y se teme. ¿Quién es el que no solo representas, sino de quién es que tú en verdad dependes? Porque confías. De que aparte de Él nada es verdad o es necesario. No es tu necesidad. Aparte de Él, si no es Él y no se cumple en Él, no es necesario. No conducirá a leche y miel. No será para cumplimiento de lo que Dios exige de los suyos. No será para el testimonio del Dios único y verdadero. No será para influenciar a las naciones que nos rodean y resistir y quizá desplazar las idolatrías, que ahí sí se levantan cada día. Dioses que se inventan, al parecer, y según razonamientos de hombres, para cada y cual necesidad que tenga, ¿o no? Así como hay santo para todo, hay dioses falsos, pero entronados. Y la manera de pensar y de actuar de los que creen que Dios se demora, que Dios se ha olvidado,
que Dios primero espera o exige que nosotros hagamos, obremos a nuestra manera para ameritar, que Él entonces responda y responda supliendo a nuestra manera de lo que creemos necesitar. No era sino que se tuviera en cuenta los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios, para ponerlos por obra. Mandamientos, decretos, estatutos. Volvamos. Ahí mismo en Deuteronomio. Capítulo 5. Porque de esto no se tiene memoria hoy en día, de esto no se aplica. De los mandamientos de Dios, nuestros hijos los pueden recitar, tienen conocimiento. Nosotros, al transcurrir el día, hacemos repaso, interpretamos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, resistimos al enemigo, quizá el engaño de nuestro propio corazón, aplicando la palabra de Jehová. Oye, Israel, acuérdate de que yo, Jehová, tu Dios, el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te he dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo en mi casa no tengo escultura, no tengo imagen de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Luego esto no se aplica. Dirá alguno. Pero fíjese lo que dice. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. ¿A qué se inclina tu corazón? ¿A qué le sirves antes que a Dios? O más que a Dios, que ha tomado el lugar que solo le corresponde al que exige en celo santo, de que Él tenga la adoración de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. A que en lugar de a Dios se inclina tu corazón, tu mente y tus fuerzas, inclinándose y sirviéndole a esas cosas. Cuando el Dios único, verdadero, celoso, ha hablado y esta tarde nos dice, oye, atienda, recuerda, no eres de ti mismo. La vida no se te ha dado para que la vivas a tus anchas, a tu manera. Si he escogido a un pueblo es para que esa nación, ese pueblo sea pueblo santo y viva de esa manera ante las naciones, dando testimonio de que es temeroso, en amor y en reverencia, atento y obediente al Dios y no a los dioses, reconociendo que no hay otro Dios. Desiste de permitir que en su casa vengan a ver otros dioses al que se postra. Que en su corazón lleguen otros dioses falsos,
al que se le rinde primera importancia. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Podríamos seguir con todos los mandamientos. No tomar el nombre de Jehová en vano. Qué frecuente oímos, y quizás también somos culpables de ello, ¿no es verdad? Soy hijo de Dios, pero no vivimos conforme, consecuente. De nombre solamente, hasta que ya no conviene. Cuando el mundo que nos rodea nos estorbe. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Oye, sin pretexto, sin excusas, sin acomodar lo que Dios ha dicho a lo que me parece. Él lo ha dicho. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que si hemos sido salvos, como a Israel fue salvo, a Israel se le recordaba, era para que salieran de tierra de Egipto, para que fueran pueblo de Dios y para que Dios fuera Dios de ellos. Relación íntima, estrecha, única y completa. De todo corazón, con todas sus fuerzas. Y así también nuestra vida hoy en día. Para nosotros y para nuestros hijos. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Aunque digan que aburrido, papá, qué molestoso que vuelvas sobre ese tema. Mañana y tarde, dele con eso. Oh sí, ¿por qué? Porque Jehová ha dicho. Porque tenemos el temor de Jehová. Porque la vida no es nuestra. Si hemos sido redimidos y somos hijos del Altísimo, nuestra vida es para su servicio. Y su servicio es todos los días, de generación a generación, el dar a conocer sus maravillas, impartir, inculcar en los hijos, en la siguiente generación, la necesidad de que nuestra vida sea una vida consagrada, santificada, apartada de los ídolos, para el culto, para la adoración total al Dios único, al Dios verdadero. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate, porque Dios, Jehová, uno es. No hay otro camino. No hay otro camino que conduzca por sendas de justicia, por senda de bendición. No olvides, guardad cuidadosamente, versículo 17, los mandamientos de Jehová. Haz lo recto y bueno, versículo 18, ante los ojos de Jehová. Viva ante su mirada. Examina tus pasos, examina tu pensamiento, examina tu respuesta a la sociedad en la que te desempeñas. Examina tus propósitos, tus planes y tus anhelos. Todo a la luz de que es Jehová, no solo el que ha hablado, sino el que mira, el que conoce, el que reclama para sí lo que celosamente
buscará de cada uno de los suyos y recibirá. Así te irá bien, dándole primero a Él, poniéndolo a Él primero en tu vida. Para que te vaya bien, versículo 18. Lo dice Jehová. Para que te vaya bien, según las promesas de Dios, desde el principio, que te ha prometido, te ha anunciado. Para que tus días sean prolongados, versículo 2. Jehová quiere el bien. Jehová promete el bien. Jehová obra el bien. Él cumplirá según su palabra. Pero no tendrá por inocente, no se olvida de lo que él mismo exige y reclama. Él ha dicho, oye y recuerda. Oye, recuerda y pon por obra. Practica, obedezca, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que he dicho desde el principio, para que te vaya bien. Verso 33 del capítulo 5. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, para que en verdad pueda decirse que viven y os vaya bien, para que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El Dios que usted adora es el Dios celoso. El Dios que usted anhela conocer mejor y dar a conocer a través de tu vida es el Dios que todo espera recibir de ti antes de que lo de Él venga a ser también refrigerio para tu vida. El testimonio de la palabra de Dios, en su misericordia, en toda su paciencia, nuevamente esta tarde nos llama a apartarnos, no a buscar lo nuevo, lo novedoso, lo asombroso, lo emocionante de este mundo, sino apartar la mirada de nuestro entorno, apartar nuestra mirada y nuestro corazón y el desempeño o el desgaste de nuestras fuerzas en las cosas cotidianas, en las cosas de este mundo, para oír lo que Él ya ha dicho. Y al oír lo que Él ya ha dicho, entender y conocer que es Él el todo. Y es a través de Él que recibiremos también todo. Y es a través de lo que recibamos de Él que podrá ser nuestra vida en verdad una vida plena, cumplida, cumpliendo con el propósito para el cual nos hizo y nos llamó. Apartarnos de este mundo de vanidad, de idolatría. Apartarnos para su servicio. Comenzando a Él, en servicio a Él, y comenzando en nuestro propio hogar, con nuestras familias, con nuestros hijos, siendo núcleos en la sociedad para que como hogares demos testimonio ante las naciones que aparentan ser poderosas, de mucha influencia, pero como entendemos, son sometidas bajo la autoridad de Dios, son y serán sometidas siempre a hacer su voluntad. Si bien no siempre eran en arrepentimiento,
pero Dios los usaba para a través de esas naciones paganas manifestarse como el Dios único, el Dios verdadero. Hasta el punto que los mismos enemigos de Israel daban testimonio de esa realidad. El Dios de Israel era el Dios que ellos tenían, pero en el sentido de temblor, de pavor, temían a Israel, porque veían que el Dios de Israel obraba de maneras que para ellos humanamente era inexplicable. No había, ni en los carruajes, ni en los ejércitos, una explicación razonable, militar o social, para lo que Dios hacía cuando su pueblo obedecía. Lo que Dios en Israel hacía cuando su pueblo vivía en comunión con Él. Y es eso lo que como pueblo de Dios hoy también nos debiera de ocupar, es lo que debiéramos de anhelar sobre toda otra cosa. Que Dios sea conocido, que Dios sea temido, que Dios sea el que ocupe ese trono de autoridad absoluta, ejerza su voluntad entre nosotros y a través de nosotros para influencia de las naciones en nuestros contornos. Versículo 9 nos recuerda, 8 y 9 nos recuerda que esto no es algo personal, esto no es algo privado, esto no es algo que para cada cual se aplica como le convenga. Es lo que Dios ha dado, nos ha revelado y nos aplica para que a través de nosotros sea comunicado a todo el que nos vea, a todo el que por nuestro camino cruce. No nos olvidemos de que aquí estamos no para servirnos a nosotros mismos, ni a el uno al otro en primera instancia. Si hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir, si hemos sido orientados a servir al Dios único y verdadero en vez de a los ídolos, es para que Dios y solo Dios se ha dado a conocer en el mundo en el que vivimos. Seamos luz, seamos sal, hasta que venga ese día final y podamos entonces descansar de nuestra labor encomendada de Dios, la labor principal, primordial, la labor de anunciar sus virtudes de generación en generación. ¿Cómo irán los bisnietos si hoy a los hijos no les enseñamos? Y de los nietos no haya también quien comunique a la siguiente generación. Pasará lo que pasó en Israel, que por no obedecer se levantó una generación que no sabía. Por no haber cumplido con lo que Dios les mandó, se levantó una generación que no se acordaban, porque a ellos no se les contaba lo que Dios había hecho, sacando a Israel de Egipto. ¿Y con qué propósito fue que Dios hizo esas proezas? ¿Y con qué riqueza y abundancia y plenitud de vida Dios les había preparado, provisto, entregado todo lo necesario? ¿Con qué descuido Israel
se había olvidado de todo lo que Dios había dicho y prometido, para que en vez de estar en tierra disfrutando de esa leche y de esa miel, terminaran en cautiverio, bajo los mismos enemigos de Dios, pero por voluntad de Dios, sometiendo a su propio pueblo a disciplina, a necesidad, durante muchos años. ¿Para qué? Para que se acordaran, para que oyeran la voz, para que se arrepintieran y volvieran a lo que en el principio Dios les había dicho. Y habiéndoles mostrado su voluntad, les había insistido que no se olvidaran, para que les fuera bien. Dios cumple toda su palabra. Entonces llama hoy a que oigamos su palabra. Y esa palabra venga a ser palabra que gobierna, palabra que orienta, palabra que sostiene y satisface, palabra que en nosotros se manifiesta para que Él sea conocido, Él sea temido, Él sea servido por los siglos de los siglos. A eso no es que vamos, si vamos a estar en el cielo. Esa fiesta no es para usted ni para mí si somos hijos de Dios. Vamos ahí a celebrar en canto, en alabanza con los ángeles por la eternidad a aquel que tuvo misericordia de nuestra alma. Nos apartó de la vanidad de este mundo, nos orientó al culto, a la adoración del Dios único y verdadero, para que no fuéramos condenados al castigo del infierno eterno por los ídolos que quisimos en algún momento y por largo tiempo haber puesto delante de nuestros ojos y en nuestros corazones, en nuestras vidas privadas o en nuestros hogares. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y cuando Él dice, oye, oigamos. El que tiene oídos para oír, oiga esta tarde. El que tiene en sus manos la Biblia, la lea, la escudriñe, medite en esa palabra, penetre las raíces de una vida de fe y de obediencia por amor a su nombre. Oremos. Padre, así pedimos, como pueblo duro de corazón, rebelde aún, pedimos que nosotros conozcamos más de tu misericordia, en tu paciencia, teniendo tu palabra en nuestra mano esta tarde, podamos nosotros aprovechar. No de la manera que tristemente muchas veces te buscamos, por conveniencias y por bienes materiales, no por leche y miel, Padre, sino porque nuestras almas delante de ti se postren y de nuestro corazón se eleven alabanzas a tu nombre, por el bien, sobre todo bien, que hayamos podido recibir inmerecidamente por tu gracia, por tu misericordia, el poder conocerte como Dios y seguirte como Dios único y verdadero, y estar ocupados en la labor que tú nos encomiendas.
de dar a conocer ante las naciones que tú eres. Tú eres verdadero, que tú hablas, que por tu palabra puedes ser conocido, que tu deseo es que nos vaya bien, sirviéndote a ti sobre todas las cosas. Pedimos tu misericordia para nuestras familias, nuestros hogares, la relación entre padres e hijos, que seas tú el que resplandezcas, en la obediencia de los padres hacia ti, en el cumplimiento de nuestros deberes, haya testimonio que oriente, que ablande el corazón, que abra los ojos, permita que tu palabra penetre en las mentes de ellos, de los hijos, para que a temprana edad ellos te teman, te conozcan, también te sirvan, sean luminares en este mundo y sean guardados del enemigo de sus almas, sean apartados de las vanidades, de las idolatrías y de tu ira y de tu castigo, para conocer tu amor, para conocer que en verdad no hay otro camino, en verdad podrá ser conocido como vida y vida plena. Dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos esta tarde, para estar ocupados en lo que a ti te agrada. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, quien tú enviaste y quien cumplió pagando lo que cada uno de nosotros debemos por el pecado. Pagó para que pudiésemos ser reconciliados y también ocupados en tu reino. Te damos gracias por Cristo y te alabamos por los siglos de los siglos. Amén.